Buenas tardes. En este momento haremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 13 de mayo. El proceso de aplicación de vacunas contra el coronavirus para maestros y personal educativo activo de Yucatán de escuelas públicas y privadas registradas ante la SEP iniciará el próximo martes 18 de mayo. Para poder recibir la vacuna, todos deberán realizar un registro previo del viernes 14 al domingo 16 de mayo, según su fecha de nacimiento, y quienes no puedan realizarlo tendrán únicamente el día 17 de mayo. En el registro se deberán seguir estos pasos. 1. Ingresar a la página para realizar su registro en vacunaeducacion.yucatan.gov.mx con su CURP. 2. En el registro se les indicará la fecha, hora y lugar de su cita para la vacunación. 3. Aparecerá un comprobante de cita con un código QR, el cual se podrá mandar por correo electrónico o imprimir. Deberán llevar el día de su cita. 4. El día que les corresponda su vacunación, del 18 al 20 de mayo, deberán estar preparados con la documentación correspondiente y acudir únicamente y exclusivamente en el horario y lugar asignado para evitar aglomeraciones. Ayer, miércoles 12 y hoy, jueves 13, se está vacunando al personal de salud de hospitales públicos del Gobierno del Estado de Yucatán y del Gobierno federal, que no han recibido las dosis contra el coronavirus. La vacunación es en el módulo ubicado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Del martes 18 al jueves 20, se vacunará al personal de salud de clínicas y hospitales privados. La sede de esta vacunación será en la zona militar 11, en la calle 42 Sur. El martes 11 se inició la aplicación de las vacunas contra el coronavirus para personas de 50 a 59 años de edad en los siguientes municipios: Tecash, Ticul, Izamal, Peto, Maxcanú, Tixcocop, Temozón, Espita, Motul, Umam, Buxots, Junucma y San Felipe. El lunes 3 pasado comenzó el proceso de vacunación contra el COVID en personas de 50 a 59 años de edad de los municipios de Valladolid, Tizimín, Canacín y Progreso. Ese mismo lunes concluyó la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de 60 años en 15 municipios. Con esto suman 42 municipios con el esquema de vacunación completo, entre ellos los 21 municipios donde se aplicó la vacuna CanSino de una sola dosis. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 141 pacientes en hospitales públicos, 33.655 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 38.373. Hoy se detectaron 70 nuevos contagios de coronavirus, 46 en Mérida, 4 en Oxcuxcap, 2 en Canacín, Progreso y Tizimín y 1 en Baca, Chichimilá, Concal, Semul, Junucma, Izamal, Motul, Panabá, Zacalum, Samajil, Tecash, Ticul, Umán y Yaxcabá. De los 38.373 casos positivos, 331 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 24.098 personas contagiadas de coronavirus, que viven 6.861 en la zona norte, 6.184 en la zona oriente, 2.262 en la zona centro, 3.449 en la zona sur, 5.342 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 7 fallecimientos, son 6 hombres y una mujer de un rango de edad de 43 a 87 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, asma. 6 residían en Mérida y 1 en Canacín. En total son 4.130 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 447 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 141 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Ese es todo el reporte, doctor. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.